El cronograma que utilicé para esta investigación es el mismo que dictó la universidad dentro de sus plataformas, el cual consta de tres etapas. La primera etapa de planeación, la segunda etapa de preparación y la tercera etapa de ejecución, las cuales abarcaron del 3 de mayo de 2019 al 29 de mayo del mismo año. Ahora bien, como parte de nuestro marco teórico, toda la información obtenida fue sacada de fuentes de información profesionales y confiables, como la página Cielo principalmente, donde extraje artículos científicos de investigación sobre tanto combustibles fósiles como de biocombustibles, los cuales abarcaron temas como de impacto social que tienen en México, eh, la ingeniería y tecnología que se ocupa para crear estas mezclas, así como también temas que incluyen tanto el origen y el desarrollo de los primeros combustibles, los cuales se enfocan a los combustibles fósiles. Y por último, dentro de este marco teórico también tenemos información sobre los biocombustibles, sobre cómo son producidos, cuáles son las materias primas y cuáles son los elementos que se requieren para su producción. Este marco teórico abarca varios temas, donde los más importantes que vamos a ver dentro del desarrollo de esta investigación es cuáles son los efectos de los combustibles fósiles, cuáles son las opciones de los combustibles de origen no fósil, tales como el biodiesel, el bioetanol y algunos otros que se mencionan dentro del mismo. Una vez recabada toda esta información, que nos sirve de base para conocer y darnos una idea de lo que es este tema, posteriormente nos enfocamos, bueno, más bien me enfoqué eh, en base a lo que dicta el cronograma de la universidad, a una investigación documental y de campo, la cual consta de dos fases. La primera, una entrevista a una persona que estuviera involucrada o alguna institución que se dedicara al desarrollo de energías sustentables. En mi caso decidí de igual manera abordar el tema de los biocombustibles por razones que ya he explicado anteriormente. Entonces, para la primera parte o primera fase de esta investigación documental y de campo, busqué algún lugar que produciera algún tipo de biocombustible. En este caso, el lugar que encontré en internet fue el Cinvestav de Guadalajara, donde dentro del mismo hay un laboratorio que se llama Laboratorio de Futuros en Bioenergía, donde se investiga y se desarrolla toda esta parte de bioenergía, no solamente biocombustibles, sino en general. Dentro de esta institución encontré a la maestra de grado, Mónica Guadalupe López Ortega, quien se encuentra a cargo del desarrollo e investigación del bioetanol. El número de contacto de esta persona y de igual manera lo encontré en internet y procedí a comunicarme con la institución para concertar una cita. Tengo que mencionar que concertar una cita con alguna persona que atendiera mi solicitud fue un poco complicada, debido a que los tiempos de las personas estaban apretados. Intenté buscar alguna cita o alguna reunión en alguna dependencia gubernamental que atendiera estos temas, como el CENER, pero era un proceso bastante largo, por lo que encontrar una persona en algún laboratorio o en alguna dependencia más chica, tal vez no gubernamental, era la opción más viable, por lo cual decidí buscar este campo de laboratorios para buscar una persona que atendiera mi solicitud. Cabe destacar que la actitud de la maestra Mónica en atender mi solicitud fue de la manera más amable y más disponible que, que ella pudo haber dado, a pesar de sus compromisos y su trabajo. Es algo que aprecio de manera
grande, ya que fue la manera en la que pude concluir esta fase de la entrevista. Dentro de esta entrevista se resolvieron muchas preguntas, un tema bastante interesante, por cierto, al platicarlo de una persona que dedica su vida al desarrollo de este tipo de energías. Pero dentro de todas estas preguntas que se realizaron y se respondieron, vamos a destacar únicamente 4 que son las más importantes. Una de ellas es, más bien habla sobre si satisfacer la demanda de combustible como la que se ocupa actualmente es viable. Otra de las preguntas es este combustible que ella maneja, el bioetanol, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la materia que se necesita para producirlo? Si esta materia prima necesita algún tipo de características o es un recurso que se puede obtener tan fácilmente o difícilmente. Otra de las preguntas es respecto a si se puede utilizar el bioetanol sin ningún problema. Es decir, sabemos que hay producción, ahora ya lo sabemos ya que hemos investigado, sabemos que existe producción de bioetanol, pero ahora, ¿es posible utilizarlo en actividades cotidianas o industriales? Y si alguna persona que estuviera interesada en el desarrollo de los biocombustibles pudiera tomar la iniciativa de poner un laboratorio o alguna empresa de producción de biocombustibles. Todas estas preguntas son respondidas dentro del informe final y parte de esas respuestas también conforman lo que es la parte de las conclusiones, que posteriormente dentro de este pequeño video abordaremos. Tengo que hacer una pequeña aclaración respecto al audio de la entrevista. El audio de la entrevista que subí a mi blog en wordpress.com tuvo algunas fallas de sonido, por lo que dentro de la presentación de las diapositivas de este informe, adjunto el URL o el hipervínculo que los direccionará al audio con la calidad mejor posible que pude obtener en plataformas de edición de audio. Tras concluir esta etapa de la entrevista, me dispuse a organizar el tema de las encuestas al público en general. En este caso, la comunidad que yo escogí para las encuestas fue dentro de mi lugar de trabajo, donde pude entrevistar a personas diferentes personas, pero principalmente personas que tenían un grado académico universitario, es decir, personas que probablemente pudieran conocer del tema. Dentro de las mismas diapositivas se presentan los nombres de las personas y las edades que los conforman, y tengo que destacar que la población que entrevisté es ya una población ya de una edad madura. El rango más bajo de edad de la persona que pude entrevistar fue una mujer de 26 años. Cabe destacar también que todas las personas que encuesté tuvieron la mejor disponibilidad para brindarme la atención y responder las preguntas sinceramente. De igual manera, dentro del informe final podrán visualizar tanto las preguntas como las respuestas que cada uno de ellos dieron, así como los porcentajes y las gráficas que representaron sus respuestas, así como también el análisis de esta información recabada. Por último, entramos en la parte de las conclusiones, ya habiendo recopilado toda esta información mediante marco teórico, entrevista y encuesta, y tanto análisis de la información de las encuestas, pues procedemos con las conclusiones. Traté de poner las conclusiones lo más sencillas posibles para que fuera más
cultivador, o sea, no tan abrumante, tan agobiante el leer eh, toda la información, o sea, desmenuzar toda la información, no, sino solamente poner las conclusiones más importantes o más relevantes de esta información. Por ejemplo, bueno, más bien, son 6 conclusiones que voy a exponer a continuación, que fueron las más interesantes e importantes. La primera es que sí es posible producir y utilizar biocombustibles, pero tenemos un primer obstáculo, que regularmente no son comercializables. Esto porque no hay una institución que regule o que haya hecho el impacto de consumo de estos biocombustibles, es decir, no tiene caso vender una cantidad mínima, siendo que la demanda de estos combustibles es vasta. Entonces no hay